Cuando Faraón tomó como mujer a la esposa de Abraham. Bienvenidos a Secretos Bíblicos. Hoy hablaremos de una historia difícil del libro del Génesis. Es el relato de cuando Faraón, el rey de Egipto, llevó a Sara, la esposa de Abraham, a su palacio. Esto sucedió durante una hambruna en Canaán, cuando Abraham y Sara viajaron a Egipto en busca de comida. Esta historia está llena de matices y detalles que a menudo pasamos por alto, pero cuando miramos más profundamente, contiene lecciones profundas para nosotros como seguidores de Cristo. Lecciones sobre la complejidad de confiar en Dios en un mundo caído. Lecciones sobre cómo tomar el asunto en nuestras propias manos cuando sentimos miedo. Lecciones sobre la fidelidad de Dios a través de los altibajos de la vida. Para empezar, preparemos el escenario. Antes quiero invitarte a darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Abraham, más tarde llamado Abraham, fue un hombre de gran fe. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra y su familia, Abraham obedeció y Dios lo llevó a Canaán, con la promesa de que su descendencia se convertiría en una gran nación que habitaría esa tierra. El problema fue que la esposa de Abraham, Sarai, más tarde se llamó Sara, no había podido tener hijos aquí. Ya eran ancianos y aún no tenían heredero. Sin embargo, Dios les prometió un hijo biológico. Y las Escrituras dicen que Abraham creyó al Señor, y Dios se lo contó por justicia. La fe de Abraham agradó a Dios. Ahora avancemos varios años. Abraham y Sarai aún no tienen hijos. Una grave hambruna azota Canaán, haciendo difícil incluso encontrar comida. Abraham escucha que Egipto tiene comida. Entonces decide llevar a su familia allí por un tiempo. Pero antes de entrar a Egipto, Abraham tiene miedo. Le preocupa que los egipcios se fijen en su bella esposa y que lo maten para llevársela. Entonces él trama un plan. Le pide a Sarai que mienta y diga que ella es solo su hermana, no su esposa. De esa manera, esperaba que los egipcios no lo mataran, si la quisieran para ellos. Sarai acepta el plan y miente sobre su estado civil. Cuando entran a Egipto, tal como lo predijo Abraham, los príncipes del faraón notan la belleza de Sarai y al poco tiempo la llevan al palacio del faraón. El faraón pretende tomarla como esposa, ajeno a la mentira. Así que aquí está el giro de la trama. El rey realmente comete adulterio al tomar la esposa de otro hombre, pero él no sabe que está mal porque Abraham y Sarai lo engañaron. Mientras tanto, Abraham prospera. Durante su estancia en Egipto, las Escrituras dicen que adquirió ovejas, bueyes y asnos, así como sirvientes, sirvientas, burros y camellos. Sin embargo, el Señor no está contento con esta situación, así que aflige a Faraón y a su casa con grandes plagas para exponer el engaño. El Faraón convoca a Abraham y le exige saber por qué mintió sobre su estado civil. Abraham no tiene más remedio que sincerarse y confesar que Sarai en realidad es su esposa. El Faraón, indignado, castiga a Abraham por engañarlo y ponerlo en esta posición comprometida. En su reprimenda, Faraón revela una sensibilidad moral que quizás no esperáramos, ya que, siendo un rey pagano, asumiríamos que no tendría reparos en cometer adulterio. Pero claramente los tuvo, ya que al engañarlo, Abraham y Sarai hicieron que este hombre real de Dios violara su conciencia. El faraón ordena a Abraham que tome a su esposa y abandone Egipto inmediatamente. Permite a Abraham quedarse con toda la riqueza que había acumulado. Luego envía hombres para garantizar que Abraham parta sano y salvo. Esta historia citada en Génesis 12, versículo 8 en adelante, hasta el capítulo 13, versículo 2, tiene muchas capas y es muy compleja, pero creo que el Espíritu Santo quiere que aprendamos varias lecciones para nuestra vida hoy. Los primeros resultados de los viajes de Abraham no fueron prometedores. En un contexto de competencia feroz por la tierra, Abraham pasó mucho tiempo buscando un lugar para establecerse. Sin embargo, las condiciones económicas empeoraron, lo que lo llevó a llevar a su familia a Egipto, a cientos de millas de distancia de la tierra que Dios le había prometido. La posición vulnerable de Abraham como migrante económico lo llenó de miedo. Temía que los egipcios lo mataran para obtener a su hermosa esposa Sara. Para evitarlo, le pidió a Sara que dijera que era su hermana en lugar de su esposa. Como Abraham sospechaba,
Uno de los egipcios, de hecho Faraón, deseó a Sara y ella fue llevada a la casa de Faraón. Este episodio, dramáticamente, ilustra los dilemas morales causados por la inmensa desigualdad económica y los peligros de perder la fe frente a tales problemas. Aunque Abraham había recibido la promesa directa de Dios de que se convertiría en una gran nación, sus temores lo llevaron a mentir y poner en riesgo la integridad de su esposa. A menudo, en situaciones difíciles, las personas se convencen de que no tienen otra opción que hacer algo que consideran incorrecto. Sin embargo, es diferente no tener opciones a tener la opción de tomar una decisión incómoda. La historia de Abraham y Sarai en Egipto nos recuerda la importancia de mantener la fe incluso en momentos de dificultad. Primero, vemos que incluso pilares de la fe como Abraham a veces nos cuesta confiar plenamente en Dios. Como creyentes, a menudo vacilamos y dudamos cuando las circunstancias parecen peligrosas o inciertas. El miedo aparece y comenzamos a confiar en nuestra propia intriga en lugar de confiar en la fidelidad de Dios. Al igual que Abraham, debemos resistir ese impulso. Nunca debemos comprometer nuestra integridad ni poner a otros en peligro moral para proteger nuestros propios intereses. Dios honra la justicia por encima de todo. Cuando, como Abraham, tramamos por miedo, sin darnos cuenta, podemos hacer tropezar a personas inocentes, lo que entristece el corazón del Señor. Otra lección es que Dios odia la injusticia, el engaño y la explotación de las personas. Aunque los motivos de Abraham eran proteger a su familia, el impacto fue inmoral. Se aprovecharon de Sarai y engañaron a Faraón. Esto revela el carácter de Dios como campeón de la justicia. Defiende a los vulnerables y se opone a quienes abusan del poder. Incluso los líderes más altos son responsables ante Dios. Además, esta historia nos recuerda que los planes de Dios no pueden ser frustrados, ni siquiera por las dudas y engaños de sus seguidores. Dios mantuvo su pacto con Abraham, a pesar de su fe vacilante en Egipto. Trajo al mundo un hijo prometido a través de Abraham y Sarai. Amigos, en el tiempo de Dios, Él permanece fiel a nosotros incluso cuando flaqueamos y tropezamos. Él es misericordioso y paciente con nosotros en nuestra debilidad. Mientras caminamos con Él, debemos resistir el miedo, negarnos a comprometer nuestros valores y descansar en el hecho de que Dios cumplirá sus propósitos en nuestras vidas a su manera y en su tiempo. Ahora bien, algunos detalles de esta historia pueden incomodarnos. Por ejemplo, ¿por qué Dios permitió que Sarai fuera llevada al palacio de Faraón para empezar? ¿Por qué más tarde afligió a Faraón con plagas cuando Faraón fue engañado? Primero, debemos recordar que Dios no hizo que Faraón tomara a Sarai. La propia lujuria del rey y el engaño de Abraham lograron eso. Dios no afligió directamente a Faraón. Las Escrituras dicen que permitió que las plagas golpearan su casa en su soberanía. Dios a veces permite que las situaciones sigan su curso para exponer la verdad y la injusticia. Su corazón es redimir estas circunstancias para cumplir su voluntad. Aunque permitió que se llevaran a Sarai, también la protegió allí y la sacó sana y salva. Al final es posible que no siempre entendamos por qué Dios permite ciertas pruebas, pero podemos confiar en que su corazón es bueno y que al final Él hace todas las cosas para nuestro bien. Otro detalle inusual en este pasaje es que Faraón reprendió severamente a Abraham por su engaño, pero luego también le permitió conservar toda la riqueza que había acumulado mientras estuvo en Egipto. ¿Por qué haría eso? Bueno, la riqueza en los días de Abraham tenía más que ver con el ganado y los siervos que con el dinero, como lo pensamos. Recuerde, Abraham había adquirido muchos animales y siervos durante su estancia en Egipto. Permitiéndole conservar estas posesiones, el faraón se aseguró de que Abraham tuviera los recursos para viajar de regreso a Canaán de manera segura. Le dio a Abraham provisiones para el viaje, incluso mientras lo expulsaba de la tierra. Esto refleja la antigua costumbre oriental de brindar hospitalidad. Es comprensible que el faraón estuviera enojado, pero le proporcionó lo que Abraham necesitaba para regresar ileso a casa. Esto evitó que Abraham muriera en el desierto.
Las acciones de Faraón nos recuerdan que bendecir a quienes nos hacen daño es mejor que vengarse. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a tomar el camino correcto, incluso cuando la gente nos maltrata. Dejamos la justicia en manos de Dios. Faraón modeló esto al negarse a recuperar todo lo que Abraham ganó en Egipto. Liberó a Abraham en paz. En lugar de hacer imposible el viaje a casa, ¡qué generosidad y fuerza de carácter! Al concluir este pasaje, quiero resaltar un detalle final. Simplemente se nos dice que Faraón envió hombres con Abraham para garantizar su salida segura de Egipto. Pero qué grupo tan interesante debe haber sido este. Imagínense la caravana saliendo de la ciudad. Al frente están los rebaños, las manadas y los siervos que Abraham había adquirido. Luego viene la casa de Abraham, con Saraí a salvo entre ellos. Y flanqueándolos por todos lados, están los guardias reales a los que el faraón ordenó garantizar su salida segura. ¡Qué espectáculo debe haber sido esa procesión! Esta escena de despedida captura el tono general de la historia. Mientras que Faraón ciertamente tenía motivos para castigar a Abraham por engañarlo, eligió la moderación. Como Dios mismo, Faraón extendió misericordia. Se centró en arreglar las cosas en lugar de exigir venganza. ¡Qué ejemplo tan profundo para nosotros! El Señor nos llama a conducir con justicia, amor, misericordia y a caminar humildemente ante Él en cada situación. Mientras nos esforzamos por vivir nuestra fe, que mantengamos estas verdades eternas cerca de nuestro corazón. Amigos míos, el relato de Abraham, Sara y Faraón es complejo y a veces inquietante, pero nos ofrece un profundo significado para nuestro caminar con Cristo hoy. Recordemos que incluso los grandes héroes de las Escrituras tuvieron momentos de duda y fracaso. Sin embargo, Dios, en su fidelidad, cumplió sus promesas. El Señor se opone al engaño y al abuso de todo tipo, pero también extiende misericordia, redimiendo incluso nuestros errores para su gloria. Como creyentes, que podamos aferrarnos a las promesas de Dios en lugar de ceder al miedo. Que podamos tratar con justicia y hablar con sinceridad a todas las personas, independientemente de su estatus. Cerremos con espíritu de oración. Dios misericordioso, te alabamos por tu inquebrantable amor y fidelidad hacia nosotros. Perdónanos por las ocasiones en las que confiamos en nuestras propias intrigas en lugar de descansar en tus buenos planes. Ayúdanos a caminar en integridad ante ti y los demás. Recuérdanos tu corazón por la justicia y la misericordia. Danos sabiduría para entender tus caminos y llénanos nuevamente de confianza en tu soberanía sobre cada circunstancia. Anhelamos honrar tu nombre a través de nuestras vidas. Oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.